vamos a hablar de cómo se combinan tres palabras que se mencionan mucho en los debates políticos en la actualidad, que son participación, Estado y territorio. Y la pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de participación, Estado y territorio? ¿Cómo pensar la participación social? ¿Cómo es el Estado hoy en día? ¿Y cómo sucede la participación en las políticas públicas y en relación con el Estado en el Gran Buenos Aires en la actualidad? Sabemos bien que todos los acontecimientos políticos, sociales, los hechos, las cosas que suceden en el Gran Buenos Aires, si bien el Gran Buenos Aires no es más que una gran ciudad, la ciudad central del país, pero no es todo el país, pero bien sabemos que todo lo que sucede en esta región tiene una visibilidad especial en el conjunto del país. Y es por eso que tanto los medios de comunicación como los dirigentes políticos, como la gente en general, habla mucho acerca de lo que sucede en los aspectos, en lo que tiene que ver con la participación social y política en esta región. En general, cuando escuchamos estos discursos, estas intervenciones, uno puede ubicarlas como en tres grandes grupos o tres grandes interpretaciones. Algunos hablan de estas actividades, de estas formas de participación o de los fenómenos políticos que acá suceden como formas o de corrupción o de clientelismo. Es decir, siempre se habla muy frecuentemente de experiencias en las cuales hay como una manipulación o una compra de votos o de voluntades políticas o fenómenos que rozan con la ilegalidad. Y otra mirada que uno podría decir que es casi diametralmente opuesta, que solo advierte en las expresiones o las manifestaciones públicas o políticas en el Gran Buenos Aires experiencias o movilizaciones que tienen que ver con formas de protesta o de resistencia al orden establecido, al modelo neoliberal, al sistema capitalista o aún al gobierno en sus diferentes niveles. Esta lectura, a la que decía que recién, que mira más que todo cómo estas movilizaciones son actos de protesta, es una mirada que cobró mucha fuerza, obviamente, en torno al año 2001, estimulada en buena medida por el surgimiento de los movimientos piqueteros que efectivamente hacían eje en la protesta frente a la situación social crítica de ese momento. Las cosas han cambiado, por suerte, y es cierto que ya no hay tanta expectativa en la capacidad transformadora o revolucionaria de este tipo de movimientos, pero todavía hay muchos discursos, hay muchas intervenciones que ponen mucho el foco, el hincapié en la capacidad que tienen estos fenómenos de poner en el debate público las demandas de la población de la zona, particularmente las demandas de origen más popular. Hay una tercera lectura que también uno la escucha muy frecuentemente, que pone el acento en las relaciones de solidaridad que vinculan a las movilizaciones o las formas de participación social en el Gran Buenos Aires, que mira a las redes de trabajo comunitario, que no se interesa mucho por el sentido político de estas actividades, sino que más bien pone el foco en la posibilidad de ayuda mutua, de relaciones solidarias, o la capacidad que tiene la propia comunidad de resolver sola o de una manera relativamente autónoma sus propios problemas y necesidades. Es indiscutible que estas tres lecturas, estas tres miradas sobre la vida social aquí en el Gran Buenos Aires tienen algún sentido, tienen algún asidero. Por supuesto que existen relaciones clientelares y fenómenos de corrupción que vinculan a algunas organizaciones sociales con gobiernos o con agrupaciones políticas, y también por supuesto que hay una red de trabajo comunitaria, de vinculación de organizaciones comunitarias que realizan una cantidad de acciones muy significativas para atender a las necesidades de la población de esta zona. El problema es cuando estas miradas pretenden establecerse como únicas, es decir, el problema es cuando se piensa que todo lo que sucede en el Gran Buenos Aires es clientelismo, o cuando se piensa que todas las expresiones o movilizaciones son movilizaciones de protesta o revolucionarias, o cuando lo único que se ve es la solidaridad, la ayuda mutua, la ayuda entre las personas. ¿Y por qué es un problema? Porque cuando algunos discursos priorizan o ponen el foco en una sola de estas miradas, están de alguna manera idealizando positiva o negativamente lo que sucede en el Gran Buenos Aires. Algunos ven solo aspectos positivos como la solidaridad,
la capacidad de transformación social, la protesta, mientras otras ven solo aspectos negativos, como por ejemplo uno podría decir la corrupción o el clientelismo. El problema de estas visiones, como recién decía, idealizadas, que no toman en cuenta las condiciones reales en las cuales las agrupaciones sociales o incluso los ciudadanos del Gran Buenos Aires participan en la vida social y pública, es que no permiten advertir cómo es que esa participación está efectivamente teniendo lugar. Es decir, apuntan más a señalar cómo deberían ser o cómo imaginan que podrían ser, más que entender cómo es que efectivamente suceden, cómo es que la gente que vive en el Gran Buenos Aires participa socialmente. ¿Y cómo es que la gente participa socialmente? Principalmente lo que uno encuentra cuando recorre los barrios, recorre las localidades del Gran Buenos Aires, encuentra que buena parte de la participación social tiene que ver con la gestión de políticas públicas, es decir, buena parte de la intervención de la sociedad del Gran Buenos Aires en los problemas públicos de la región se lleva adelante articulada con políticas públicas gubernamentales de los diferentes niveles de gobierno. Tenemos muchísimos ejemplos que podemos hablar de eso. Todos conocemos desde las cooperativas de la Argentina Trabaja, desde las organizaciones que implementan algún programa fines, que llevan a cabo algún envión, los microemprendedores que reciben algún tipo de apoyo estatal, los centros de cuidado infantil que reciben subsidios, en fin. Debe ser muy difícil encontrar en el Gran Buenos Aires alguna organización social, alguna forma de participación social que no tenga que ver con alguna política pública actualmente en marcha. ¿Cómo podríamos entonces pensarlas o llamarlas? Evidentemente hay que pensar categorías nuevas diferentes a las que circulan habitualmente en los medios de comunicación o en el debate cotidiano. Y para poder pensar estas categorías tenemos que primero entender un poco qué ha pasado con la historia de las políticas públicas y del territorio en el Gran Buenos Aires en estos últimos 20 años, y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Un hito importante en esta historia han sido las políticas neoliberales de la década del 90, que han modificado de manera drástica y sustantiva el modelo de acción del Estado en el territorio que se venía llevando hasta ese momento. Hay tres grandes cambios en los modelos de gestión de las políticas públicas que se pusieron en marcha en esa época, que podríamos englobar dentro de tres palabras que son difíciles, pero que aluden a la desuniversalización de las políticas sociales, a la asistencialización de esas políticas y también a una progresiva territorialización de la acción del Estado en relación con la sociedad. ¿Qué queremos decir con desuniversalización? La tradición de la política social argentina era una política mayoritariamente universal. ¿Qué quiere decir? Teníamos escuela pública para todos, salud pública para todos, una regulación sobre las condiciones de trabajo que se extendían a todos los trabajadores y también una política jubilatoria que también abarcaba por lo menos, si no a todo el universo de trabajadores, al menos a todo el universo de trabajadores que trabajaban en blanco, que hasta las últimas décadas era también la mayor parte de quienes trabajaban, era también la mayor parte de los trabajadores. Lo que sucedió en la década de los 90 es que se rompió esta lógica universal o universalizante, digamos. Las políticas sociales empezaron a ser orientadas no al conjunto de la población, sino principalmente a aquellos sectores más pobres. Empezaron a ser focalizadas en aquellos grupos, como se decía en ese momento, que sufrían las consecuencias más críticas del ajuste. Entonces, en vez de cubrir al conjunto de la población o al conjunto de una categoría, como podían ser los trabajadores formales, empezaron a focalizarse solamente en grupos cada vez más pequeños y más reducidos, a través de servicios que en vez de prestarse de una manera pública y universal, comenzaron a ser
prestados solamente a esos segmentos y en términos de intervenciones asistenciales, es decir, se buscaba a través de subsidios o de programas sociales acotados y focalizados paliar, mitigar, compensar los efectos negativos que esos sectores estaban sufriendo como consecuencia del ajuste. Esto quiere decir que las intervenciones del Estado ya no aspiraban a cubrir al conjunto de la población que podía tener diferentes situaciones sociales o diferentes necesidades, sino que solo se estaban concentrando en aquellos grupos que estaban en ese momento en peores condiciones. ¿Y cómo se seleccionaban los grupos que estaban en peores condiciones? Por un lado, en función de algunos indicadores sociales, pero en buena medida en función de criterios territoriales. Es decir, determinados programas sociales se implementaban en determinados barrios o a través de determinadas organizaciones con la idea de que de esa manera el Estado iba a llegar a aquellos que quería llegar, que eran los más pobres entre los más pobres. Y es por eso que la dimensión territorial o la lógica territorial comenzó a ser un criterio importante en la gestión de políticas públicas en nuestro país, a diferencia de lo que había sucedido hasta ese momento. Estos cambios en los modelos de gestión de las políticas públicas también tuvieron su correlato en lo que pasaba en el nivel de la sociedad. ¿En qué sentido? Por un lado, las políticas sociales asistencialistas, focalizadas, como recién decíamos, tenían que llegar, porque ese era el modelo propio de la época, a aquellos grupos más pobres de los más pobres. Es decir, tenían que llegar a lugares a los cuales el Estado no necesariamente llegaba o no venía llegando hasta ese momento. Y así fue que fue creciendo cada vez más la necesidad de incorporar a organizaciones sociales de base territorial en los procesos de gestión de las políticas sociales, como una manera de asegurar que esas políticas, que esos servicios, que esas prestaciones llegasen a aquellos grupos o aquellos territorios a los que estaba previsto llegar. Por el otro lado, también desde la propia sociedad, la organización de base territorial fue siendo cada vez más fuerte y más relevante. Si hasta ese momento la tradición de la organización de los sectores populares en Argentina se había construido en torno a los sindicatos, es decir, en torno a los lugares de trabajo, la expansión enorme del desempleo en esa época hizo que ya la fábrica, el lugar de trabajo, no fuese más un vector, un eje de organización de los sectores populares, sino que los barrios o las relaciones de vecindad pasasen a ser el vínculo principal de aquellos que necesitaban resolver de alguna otra manera sus necesidades de supervivencia. Lo que se da en la década del 90 es un encuentro entre políticas sociales asistenciales y focalizadas territorialmente, que querían llegar a aquellos territorios más pobres y se encontraban, por lo tanto, con organizaciones sociales de base comunitarias, también organizadas territorialmente y que podían asegurar o garantizar esa llegada hacia estos grupos más empobrecidos. Hay una tradición en Argentina en la cual, aún en sus momentos más críticos, el Estado tuvo un papel importante en el financiamiento de este tipo de organizaciones. Como veíamos, principalmente en los momentos más críticos, eso sucedía de esta manera, y es así que se instaló a partir como les decíamos recién, de la década de los 90, una especie de articulación básica entre las organizaciones sociales y el Estado, en la cual cada uno necesita de la otra. Cuando las organizaciones tienen por objetivo central brindar servicios para atender a las necesidades de su población, necesitan recurrir a los recursos que brinda el Estado, que ofrece el Estado para este tipo de servicios, recursos que se ofrecen principalmente en el marco de políticas sociales y de subsidios. Por otro lado, como decíamos antes, el Estado necesita llegar a poblaciones a las cuales le resulta difícil llegar de manera directa porque no tiene una estructura de prestación de servicios, una estructura territorial de prestación de servicios que le asegure la llegada a los rincones más empobrecidos o más comprometidos del territorio. Es decir, que se establece de esta manera una estructura de necesidad mutua en la cual las organizaciones sociales necesitan del apoyo económico estatal para cumplir la misión para la que se crearon, y el Estado necesita de las organizaciones comunitarias también para cumplir la misión para la cual está, que es garantizar
el acceso del conjunto de la población y principalmente de aquellos que tienen más dificultades de acceso a los servicios que presta. Esta es la estructura que nos queda todavía como herencia de los 90 y que no ha sido modificada sustancialmente por las políticas públicas más universales y más de derecho que hemos visto ponerse en marcha en esta última década. Esta forma de organización social es de la que recién estaba hablando, es decir, esta trama de entidades asociativas que se articula con las políticas públicas, también debe entenderse en relación a otros dos fenómenos, uno de más larga data y otro más propio de la década del 90, que explican por qué este tipo de agrupaciones tienen tanta presencia tanto en la participación social como en la gestión de políticas públicas en ese momento y en la actualidad. Por un lado, cuando si uno mira la historia de creación del Gran Buenos Aires, es decir, la manera en la cual se fue expandiendo la ciudad de Buenos Aires más allá de sus fronteras y urbanizándose lo que hoy es el Gran Buenos Aires, encuentra como los principales actores, los que movilizaron, los que hicieron posible la expansión de la ciudad, principalmente a sus propios habitantes. Es decir, la urbanización del Gran Buenos Aires no fue mayormente un proceso planificado por el Estado, es decir, las viviendas no fueron mayormente construidas por el Estado, sino que más bien fue un proceso en el cual los propios habitantes se instalaban en barrios populares, iban de a poco construyendo sus viviendas, autoconstruyendo sus propias viviendas, iban también de a poco organizándose colectivamente en el marco de lo que luego fueron las sociedades de fomento para obtener los servicios que eran indispensables para la vida en la ciudad, la electricidad, el gas, las escuelas, las comisarías, etc. Es decir, el Gran Buenos Aires tiene una muy fuerte tradición de autoorganización para atender a las necesidades de lo que significa la vida en la ciudad. Y es sobre esta tradición sobre la cual se montaron las organizaciones comunitarias que, tanto en el momento de la gran hiperinflación de fin de los 80, como en la hiperinflación o en la crisis del 2001, fueron el sostén para la supervivencia de las familias que no tenían ni lo que comer, ni cómo vestirse, ni cómo salir a flote. La región metropolitana de Buenos Aires, que está conformada por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, es una única gran ciudad en donde habitan alrededor de 15 millones de habitantes, que constituye evidentemente el centro social, económico y político del país, pero que está estructurada en su interior sobre la base de situaciones sumamente diferentes. Esta gran ciudad está marcada principalmente por una muy fuerte fragmentación social. ¿Qué queremos decir con eso? Si uno mira las condiciones sociales de los diferentes barrios y localidades del Gran Buenos Aires, lo que va a encontrar es una fuerte heterogeneidad social, es decir, barrios muy diferentes, sumamente diferentes, uno al lado del otro, situaciones, enclaves o focos de pobreza en el marco de un barrio de clase media, countries o barrios cerrados de altos ingresos en el contexto de un barrio más popular, es decir, situaciones de una profunda fragmentación social que hacen que sea difícil constituir tanto organizaciones de la sociedad como también instituciones públicas que puedan representar esa gran diversidad. Después de casi 15 años sin crisis agudas, las organizaciones han ido ampliando mucho las tareas en las que han estado implicadas. Ya no tienen que ocuparse principalmente de dar de comer a sus miembros o de conseguir ropa para vestirse o de esas cuestiones tan básicas, sino que han comenzado a ocuparse de una multitud de nuevos problemas que hoy preocupan a la sociedad del Gran Buenos Aires como del resto del país y del mundo. Aparece la cuestión del medio ambiente, aparece la cuestión de género y la situación de la violencia contra las mujeres, aparece con fuerza la situación de los jóvenes y los problemas de la droga, aparece por supuesto la cuestión de la violencia, es decir, aparece una multitud de otros problemas que hacen que las organizaciones hayan complejizado, ampliado mucho el tipo de actividades y tareas en las que se involucra. Eso también significa que se han multiplicado o se han diversificado también muchos sus modos de acción, el tipo de prácticas que realizan.
Si en otro momento para conseguir comida o para brindar una tarea o para brindar un servicio más asistencial se trataba de conseguir principalmente de parte del Estado que le haga llegar los recursos necesarios para comprar la comida o para cuidar de los chicos o para conseguir ropa, en este momento, para ocuparse de esas otras problemáticas, cada vez más las organizaciones recurren a otro tipo de formas de acción, como manifestaciones públicas, protestas en la calle, demandas a la población. Lo que podemos encontrar entonces hoy como campo de actividad de las organizaciones sociales no se reduce entonces a un comedor, a un ropero comunitario o a un centro de cuidado infantil, sino que se amplía a capacitación para atender el problema de la violencia o de la trata, grupos de reflexión sobre la problemática de los jóvenes o de las mujeres, participación en instancias de articulación con el Estado para definir acerca de las políticas de seguridad del municipio, articulación para la gestión de microemprendimientos o otras actividades económicas o productivas. Es decir, un campo mucho más diversificado, pero en la cual las organizaciones sociales continúan, en su mayoría, trabajando de manera articulada con el Estado en sus diferentes niveles en el territorio. Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar como resultado de este breve recorrido por las formas de gestión de las políticas sociales, el territorio y la participación en el Gran Buenos Aires? Proponiendo, exigiendo que la participación social o la acción de las organizaciones sociales debe estar separada radicalmente del Estado o que debería estar escindida del Estado, constituye en realidad una mirada más normativa, es decir, más orientada hacia lo que debería ser, que una mirada que nos permite entender lo que realmente es hoy en día la vida social en esta región. Seguir pensando que la vinculación entre las organizaciones sociales y el Estado solamente puede ser entendida como una forma de clientelismo y de corrupción. Seguir exigiendo que toda forma de participación debe ser una expresión de la protesta, una expresión de resistencia, una expresión de transformación revolucionaria de las cosas. O seguir valorando solamente aquellas formas de articulación o de vinculación de grupos comunitarios entre sí, sin ninguna forma, excluyendo al Estado de esa relación, constituyen desde nuestro punto de vista una visión, como decíamos antes, idealizada, excesivamente normativa, completamente desvinculada de lo que la realidad de la historia de esta región nos ha permitido construir. Entonces creo que hay un debate que queda abierto y al que espero que estas palabras contribuyan a estimular. ¿Cuál tiene que ser el papel del Estado? ¿Cuál tiene que ser el papel de la sociedad? ¿Qué responsabilidades diferentes tienen? ¿En qué pueden juntarse y en qué no pueden juntarse? Es difícil generalizar porque eso volvería otra vez a esta mirada idealizada de la que hablaba antes. Más bien hay que preguntarse en cada caso y discutir en cada caso cuáles son las diferencias entre unos y otros y cuáles deberían ser las responsabilidades de unos y de otros. Muchas gracias.